Sean todos bienvenidos a la ya cuarta entrega de la serie Viendo Películas de mi Watchlist de Letterboxd. Con esto ya casi estamos llegando a las 80 películas comentadas. Sin nada más que decirles, después de la intro, las reseñas. Executive Decision del año 1996 de Stuart Baird. Un grupo de terroristas toma el control de un avión y un comando intenta abordar la nave en pleno vuelo. La historia sigue a un hombre que es más de las oficinas y que deberá hacerse cargo de la situación de peligro. Una película de acción con suspense muy divertida y bastante clásica de los 90, muy americana, donde los estadounidenses son todos buenos y las personas de Medio Oriente son todos malos. Aún estaban las tensiones de lo que había sido la Guerra del Golfo de comienzo de los 90 palpable. Tengo varios reparos con la película y no por el mensaje que dije arriba, sino porque se me hace una película larga. Siento que quizás las 2 horas y 15 minutos pesan bastante y siguen estirando algunas situaciones que quizás merecían cerrarse un poco antes. Me gusta el personaje de Kurt Russell, que debe hacerse cargo de la situación luego de que una persona lo salve. Debe tomar su lugar y guiar a un grupo de personajes para salvar la situación. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un 7 sobre 10. The Hospital, del año 1971 de Arthur Hiller. En un hospital empiezan a ocurrir una serie de asesinatos a médicos y enfermeras en medio de un caos general. Nosotros seguiremos a un hombre bastante deprimido que deberá decidir qué hacer con su vida. Una película que tiene guión y fue producida por Paddy Chayefsky, un autor muy crítico de los Estados Unidos de los años 60 y 70 y muy inmiscuido en las causas sociales de la época, como por ejemplo las condiciones de vivencia de los afroamericanos o la supremacía de los sistemas burocráticos modernos. Él, por ejemplo, es el guionista de Network de 1976 de Sidney Lumet. Lo que ahí hace con los medios de comunicación en aquella otra película, acá lo hace con los hospitales, que prácticamente son representados como el infierno en la tierra. La frivolidad y la inoperancia que manejan los mismos, cómo tratan a las personas que atienden como pacientes y no como personas, casi como un objeto, entre comillas, más. No quiero ponerme muy fino en eso de cómo usamos el lenguaje para representar o darle una connotación a las cosas. Esto es sobre cine, no sobre semiótica, pero se entiende cómo es visto el ser humano desde esta perspectiva y cómo esta película retrata a los hospitales, siendo reducidos a algo más. Una gran obra, muy crítica de su tiempo y con una dirección muy atinada. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un 8 sobre 10. Nick of Time, del año 1995 de John Badham. Un hombre es amenazado por dos policías falsos para matar a una persona antes de cierto límite de tiempo, o si no, su hija será asesinada. Como dato extra, esta película transcurre al mismo tiempo que el tiempo dentro de la película. Por si no se entiende, el personaje tiene 1 hora y 10 minutos para hacer ese trabajo y es el mismo tiempo que nos queda de película. Un gran thriller conspiranoico muy clásico de los 90, donde no se podía confiar en nadie y todo era un gran y planificado complot. En eso siento que tiene toques o reminiscencias bastante conocidas al cine de Brian De Palma. Por ejemplo, películas como Blowout de 1981 o Snake Eyes de 1998. Un aspecto que me parece fascinante son los planos virtuosos o estéticos que aportan a la belleza misma de la película, pero que además tienen una función narrativa, y es que nosotros sintamos la tensión junto con el protagonista. Nosotros estamos igual de perdidos y sin saber qué hacer con él. Planos holandeses o con enfoques y desenfoques constantes. Son lindos de ver, pero además tienen una connotación dentro de la historia. Si a la película le tuviera que poner un puntaje, sería un 9 sobre 10. Les Chambres Rouges, del año 2023 de Pascal Planté. Una chica empieza a asistir al juicio de un asesino en serie de chicas jóvenes. Un filme muy oscuro y retorcido por lo que cuenta, cómo lo cuenta y el desarrollo que va teniendo. Lo más interesante que tiene la película es el personaje principal, principalmente porque no sabemos cuáles son las intenciones o motivaciones que tiene. Al comienzo dice que es solo curiosidad, pero nosotros, mientras más la vamos acompañando, empezamos a poner en duda. Eso es un gran acierto en la película, porque no termina de quedar del todo claro, incluso en el final de la misma. Ojo, eso no es que la película sea floja o decida no tomar posición, al contrario, complejiza las relaciones, los vínculos y nuestro acercamiento a la realidad y a los acontecimientos que se suceden en ella. No se queda en lo blanco o en lo negro, sino que habita en las totalidades de los grises.
una película que habla sobre nosotros y nuestro vínculo con lo real y lo virtual. Tremenda. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un 8 sobre 10. Desperate Measures, del año 1998 de Barbara Schroeder. Un detective de San Francisco necesita que un asesino sádico done algo de su médula espinal para salvar a su hijo con cáncer. Pero este asesino en el momento del trasplante se escapa y deberán buscarlo antes de que fallezca el niño. Una película interesante y que combina mucho la acción y el thriller. La historia transcurre prácticamente en un espacio cerrado, algo que sucedió en varias películas de los 90. Curiosamente, es la segunda película en poco tiempo que trata dentro de un hospital. La otra fue The Hospital del año 1971. Una película que es un enfrentamiento o duelo entre Andy García y Michael Keaton, que es muy interesante desde el punto de vista de la audacia, pero desde los ideales no termina de quedar muy bien. Siento que no terminan de quedar claras ambas posturas y al final el personaje de Keaton no termina siendo tan malo como nos lo hacían pintar. Eso siento que le resta varios puntos. Hubiera estado mejor que fuera un poquito más despiadado, me parece. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un 7 sobre 10. Under Pressure o Bad Day on Block del año 1997 de Craig R. Paxley. Un trastornado bombero de Los Ángeles dirige su cólera y resentimiento en contra de sus vecinos. Una película muy interesante, pequeña y bastante olvidada que trata sobre un héroe. No, me contradigo. Trata sobre una persona que es condecorada como héroes por actos heroicos en su vida laboral, pero en el fondo es una persona muy perturbada y dañada psicológicamente. Una película que es como aquella famosa frase, una buena acción no te convierte en santo. Interesante película en la que Charlie Sheen carga la película en los hombros y lo da todo, pero a veces, a opinión personal, siento que se pasa un poquito de rosca y exagera bastante. Pero igual le entrega una buena actuación. Siento que es una película muy interesante para ver, un thriller noventero sobre conflictos vecinales, algo muy típico de aquella época. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un 6 sobre 10. To Die For, del año 1995, de Gus Van Sant. Una mujer manipuladora involucra a 3 adolescentes en sus planes asesinos para obtener fama en la televisión. Una gran película sobre la ambición y el poder que estamos dispuestos a sacrificar o a obtener para lograr lo nuestro. Una historia muy crítica del ambiente del espectáculo y con un personaje principal interpretado por Nicole Kidman que carga con todo el peso y la ambición de la misma. Algo que me gustó mucho de la historia es cómo está contada, como si fuera un documental donde nosotros ya sabemos qué pasó y vamos viendo la historia de ellos a través del relato de los personajes involucrados y su perspectiva de los acontecimientos. Eso me pareció brillante, un gran e increíble metacomentario, un personaje que hará lo posible para ser relevante, no importa las cabezas que tenga que pisar. Y además, como giro irónico y algo trágico de la historia, será relevante, pero no de la forma en que quería. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un absoluto 10 sobre 10. Miami Blues, del año 1990 de George Armitage. Un detective persigue a un ladrón loco que le robó su pistola de identificación para cometer sus crímenes. Una comedia negra muy divertida donde seguimos a un personaje interpretado por Alec Baldwin, extremadamente divertido y súper carismático e hipnotizante de seguir en sus fechorías. Además de eso tenemos a un detective bastante fracasado y miserable. Una película que podríamos decir que se ríe de los tópicos del género noir. Por ejemplo, algunos de los tópicos. Seguimos un romance turbulento entre personas problemáticas. Un personaje principal con bastantes actitudes erráticas y con un pasado problemático y un detective bastante ridículo. Gran comedia. Si le tuviera que poner un puntaje sería un 8 sobre 10. The Cable Guy, del año 1996, de Ben Stiller. Un arquitecto se hace amigo de un empleado de la compañía de televisión por cable. El problema es que este tipo está extremadamente loco. Algo que me parece muy interesante y a la vez bastante curioso, es que el personaje interpretado por Jim Carrey es uno muy típico de los suyos o por lo menos de los que estaba haciendo por aquella época. Un personaje desquiciado. Lo interesante es que acá cambia el punto de vista. En las otras películas el punto de vista es el de él. Por ese motivo, en otras películas los personajes son simpáticos. Véase por ejemplo La Máscara o Ace Ventura. Acá no. El punto de vista es el de Matthew Broderick, el personaje de Steve.
Esto no es un simple capricho o solo del punto de vista. Esto es porque es una comedia negra esta película. Las otras son películas solamente de comedia. Eso hace que la actuación del personaje Carrie sea bastante molesta y pesada para nosotros los espectadores. Nosotros tenemos que empatizar y seguir a Steve. Muy buena desde ese punto de vista. La verdad, podría seguir extendiéndome y hablar de cómo, por ejemplo, la película retrata el impacto que tiene la televisión en nosotros. Pero vamos a dejarlo por acá ahora. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un 7 sobre 10. Nature of the Beast, del año 1995 de Víctor Salva. Dos hombres se conocen en medio de la carretera y debido a varias circunstancias uno lleva al otro en su coche. Lo más interesante es que ambos ocultan un secreto oscuro. Uno es un ladrón de banco y el otro un asesino. Una gran película directo a DVD. Me encanta varias cosas. Primero que dura 90 minutos, el tiempo necesario para desarrollar esto. Quizás alguna película de hoy en día estiraría esto hasta las 2 horas o un poco más incluso y eso hace que se pierda el foco. Acá vamos directo al punto. Hay que conocer lo justo y necesario a los personajes. Esto es para que el giro que tiene el filme en el final tenga más impacto. Los personajes son misteriosos, enigmáticos y la verdad bastante poco simpáticos. Son criminales, personajes de poco fiar. La dirección me gustó bastante, retrata de manera perfecta lo oscuro pero a la vez sudoroso y perturbado del mundo que retrata. Brillante, me encantó. Si le tuviera que poner un puntaje sería un 8 sobre 10. Single White Female del año 1992 de Barbara Schroeder. Una mujer decide buscar un roommate o compañera de cuarto para el departamento donde vive. En un principio, la nueva inquilina parece ser una buena persona, pero en el fondo tiene intenciones perversas. Una gran película porque tiene varias cosas muy bien realizadas. Primero, como poco a poco nos vamos adentrando en la locura de la compañera y vamos descubriendo su oscuro pasado, sus perversiones y sus deseos reprimidos. Es una película que tiene dos protagonistas opuestas y que ambas son reflejos de la misma o que podrían ser iguales. Durante la película veremos qué lecciones deberá aprender nuestra protagonista para no terminar como la coprotagonista. Todo desemboca en ese plano final, sin lugar a dudas, uno de los más increíbles que he visto en mi vida porque resume perfectamente todo lo que trata de contar la historia. Espectacular. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un 9 sobre 10. The Crush, del año 1993, de Alan Shapiro. Un periodista se muda al departamento de una familia de ricachones. Ahí conocerá a la hija del matrimonio, una chica de 14 años que se obsesiona con él. Una película que, desde la premisa, se presenta como una película difícil de ver. Tocará y hondará en un vínculo y en una relación prohibida. La película juega muy arriesgadamente con eso. Depende de la percepción o tu forma de percibir el cine y la vida misma, el posicionamiento que tomes con respecto a la historia que se nos presenta. Desde lo personal, siento que construye una muy buena enemiga, rival, antagonista, no sé cómo decirle al personaje interpretado por Alicia Silverstone. Un personaje perverso, cruel, inteligente y provocador que tratará de destruir la vida de un hombre extremadamente pasivo y boludo. Buen thriller. Si le tuviera que poner un puntaje sería un 7 sobre 10. Color of Night, del año 1994 de Richard Rush. Un psiquiatra o psicólogo, no me acuerdo muy bien, de Nueva York, luego de un evento que lo deja traumado, viaja a Los Ángeles a despejarse y visitar a un amigo y colega. Ahí conoce al grupo que él está tratando de ayudar. Unos días después, su amigo aparece muerto y el sospechoso es uno de sus pacientes. Una película que, según estuve investigando un poco, tiene varias cortes o versiones. Yo personalmente encontré una que dura 2 horas y 19 minutos, pero por ejemplo encontré que la versión de cine duraba 2 horas o otras por ejemplo duran 2 horas y 49 minutos. Desconozco qué escenas nuevas agrega esta versión. La verdad, en cuanto a la duración, no la sentí extendida por demás. Quizás en la versión acortada algunos eventos pasan muy rápido, pero hablando en sí de la película, me parece que construye un thriller erótico interesante, aunque con algunas fórmulas del género ya bastante gastadas para 1994 y con bastantes influencias obvias del giallo italiano. El giro se ve venir desde lejos, pero ese no es el problema. El problema es todo lo demás. Tiene un buen protagonista y una coprotagonista interesante, pero la conexión entre ellos no la sentí y el resto de los personajes me parecieron bastante meh en sí. Me parece que tenía muy buenas cartas para jugar, pero no las termina desarrollando del todo bien. Si le tuviera que poner un puntaje sería un 7 sobre 10. The Last Boy Scout, del año 1991 de Tony Scott.
Un detective privado en sus horas más bajas y una exestrella de fútbol americano unirán fuerzas para resolver un caso de asesinato en el que se ven implicados. Una excelente pero excelente buddy movie, película en la cual seguimos a una pareja dispareja en su búsqueda por salvar el mundo. Tiene todo lo que me gusta, dos personajes que con el pasar de la película y pese a sus diferencias aprenderán a convivir para salvar el mundo. Películas con grandes secuencias y o momentos que han quedado para la posteridad, como esa brillante pero brillante secuencia inicial con uno de los giros más impactantes que he visto recientemente en una escena inicial. Otra gran escena es la secuencia del final o la primera escena del personaje de Bruce Willis en su casa. Una escena que quedó para la posteridad y seguro mucha gente vio esa escena por TikTok o Instagram. Me encantó. Si le tuviera que poner un puntaje sería un 10 sobre 10. Mute Witness, del año 1995, de Anthony Waller. Una maquilladora muda se vuelve la única testigo de un asesinato filmado y es perseguida por la mafia rusa. Una gran película que se construye a partir de la utilización de los demás sentidos que tiene nuestra protagonista. La capacidad que tiene ella para ver, para sentir y para percibir la harán sobresalir de las situaciones en las que se verá involucrada. Me parece una película extremadamente divertida. Arriesga con muchas escenas y secuencias. Algunas salen de manera excelsa y otras, la verdad, un poco flojas. Pero valoro que la película se divierta con su premisa y su temática. Una película que recuerda a filmes como por ejemplo Tesis de Alejandro Amenábar. Me gusta que la película esté la mitad hablada en ruso y la otra en inglés. Aporta más a la incomunicación en general que tienen los personajes. Unos porque no pueden comunicarse, como nuestra protagonista, y otro por otros motivos que la película va dejando en claro. Espectacular. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un 9 sobre 10. Jennifer H., del año 1992, de Bruce Robinson. Un detective que viene de Los Ángeles investiga una serie de brutales asesinatos y la única testigo del mismo es una chica ciega con la cual el personaje principal se involucrará sentimentalmente. Una sólida película con una investigación muy llevadera y entretenida en la cual seguimos a un personaje que poco a poco deberá empezar a reconstruir su vida. Tiene una estructura bastante lógica y con un guión sin grandes inventos, pero que en su mayoría es funcional. Me parece correcto, pero hay cosas que para mí no permiten que suba más allá de una muy buena película. Una de ellas es, por ejemplo, el final. No me gustó que el personaje de Andy García no esté involucrado en el final del mismo. Entiendo que querían darle un papel más importante a la esposa del compañero, pero ese no era su rol. Su rol era ayudar a que el protagonista descubriera y pueda vencer al villano, no el que termina teniendo. En conclusión, si le tuviera que poner un puntaje a la misma, sería un 8 sobre 10. Love Crimes, del año 1992, de Lizzie Borden. Una fiscal del distrito de Atlanta deberá atrapar e investigar a un cazamujeres. Una sólida película algo oscura y perversa que juega con el deseo y la ambición sexual y a veces los límites perversos en los que se ve involucrada la misma. Seguimos a un personaje atormentado y que debe lidiar con esos deseos sexuales por parte de una persona despreciable. Al mismo tiempo, debe lidiar con un trauma de la infancia y que la llevó a ser como es. Muy interesante cómo se construye eso al mismo tiempo. Para mí personalmente no creo que haya sido necesario un flashback tan largo. Quizás una o dos escenas eran necesarias para que entendamos y aprendamos su trauma. Creo que la aparición continua en el relato es una demostración de lo poco que confía el filme en que nosotros recordemos eso y tampoco me parece tan complejo de entender, la verdad. En conclusión, es una película complicada y compleja, muy poco amistosa con el espectador en relación a lo simpático que nos pueden caer los protagonistas. El criminal mujeriego no es tan simpático y seductor como otros personajes parecidos en otros filmes y la protagonista tampoco. Es un personaje como muchos, pero bueno, por lo menos son efectivos para lo que se quiere contar en la historia. Si le tuviera que poner un puntaje a la película sería un 7 sobre 10. Black Dog, del año 1998, de Kevin Hawkes. Un camionero descubre que transporta fusiles de asalto AK-47 cuando asaltantes armados intentan robar su carga. Una gran película protagonizada por Patrick Swayze que es la típica que se descontrola en la carretera y un grupo de personas deberán sobrevivir. Tiene un simpático personaje principal y un gran elenco de apoyo.
Los villanos sí me parece que fallan. Tienen dos y ninguno de ellos tiene motivaciones más allá de ser traficantes de armas. Quizás hubiera supeditado tener solo uno importante y varios secuaces. El problema de que aparezcan dos es que no sabemos cuál es el más importante. Eso sí me pareció un problema. En conclusión, me pareció muy divertida, pero el final extra que tiene no me gustó. Tendría que haber terminado con su primer final. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un 7 sobre 10. Teaching Mr. Tingle, del año 1999, de Kevin Williamson. Tres chicos mantienen cautivo a una maestra en su propio hogar y tratan de convencerla que sus métodos son erróneos. Esta película es el debut del director Kevin Williamson, quien es más conocido por su faceta de guionista de Scream, Sé lo que hicieron el verano pasado, The Faculty y la serie Dawson's Creek. Se nota que es un guionista que tiene algunas obsesiones particulares o que le gustan determinadas cosas, como por ejemplo los adolescentes en contextos medio oscuros, pero tampoco turbios. Podríamos definir sus películas como una combinación de los estereotipos de los adolescentes de serie de los 90, como por ejemplo Beverly Hills, y el terror más teen de los años 90. La verdad siento que la película tiene buenas ideas, pero no termina de ir a fondo con la premisa y queda entre una comedia negra bastante liviana y un thriller. No termina de definir muy bien las dinámicas entre los personajes y la protagonista no termina de convencer en su rol. Está por lo general bastante pasiva. Creí que iba a ser un duelo de inteligencia un poco más audaz, pero bueno. Muchas ideas, pero débilmente ejecutadas. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un 7 sobre 10. A Simple Plan, del año 1998, de Sam Raimi. Tres amigos encuentran un avión accidentado y dentro del mismo 4 millones. A partir de ahí empiezan a surgir rivalidades y desconfianza entre los tres que los llevarán a romper el pacto para mantener oculta la fortuna que encontraron. Una película que ya se ha dicho hasta el cansancio, pero no quiero dejar de decirlo. Pero el estilo o la onda Fargo que tienen es impresionante. Se nota que tomó mucha inspiración de aquel filme del año 1996 de los hermanos Coen. Fuera de eso, me parece una gran película, algo fría no solo por los lugares donde habitan nuestros personajes, sino por cómo son, personajes aburridos, distantes y que muchas veces no dicen lo que piensan o lo que sienten. Nadie nunca dice lo que quiere. Se guardan muchos secretos y no solo del dinero. Eso hace que sea una película muy fría y seca en cómo actúan los personajes. Eso la hace, primero, imprevisible y bastante seca, con un final que me parece brillante y muy acorde con el estilo que vengo mencionando del filme. Estoy seguro que mientras más la vea, más me va a gustar. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un 8 sobre 10. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya para terminar, aquí están rankeadas las 20 películas analizadas en el día de hoy. La verdad, fue una parte donde realmente vi muy buenas películas. Prácticamente todas recomendadas. Sin nada más que decirles, espero que el video les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chau chau.